Agenda 2030 es una oportunidad para hacer realidad los derechos humanos. Los derechos culturales no son hermanos menores de los derechos humanos. Los derechos culturales forman parte, al igual que otros, de los derechos humanos. Y que incluso si se garantizan derechos culturales, se pueden llegar a garantizar otros derechos civiles y sociales. Por mucho que no tengamos un ODS de cultura, en realidad tenemos cultura en los ODS, es necesario promover, visibilizar, impulsar la cultura como un elemento fundamental para el desarrollo sostenible. Con ese pequeño lamento de que la cultura no forme parte de los ODS. Nunca me he manifestado en este sentido y creo que lo que no se visibiliza, lo que no queda en evidencia, luego hay que reivindicarlo constantemente. Esto las políticas de igualdad creo que lo han hecho exitosamente durante los últimos años, que puede que sea porque los dirigentes no han sabido entender o encontrar la fórmula de sumarlo, o incluso porque puede que nosotros, los agentes culturales, el sector cultural, no hemos sabido cómo enfocarlo o cómo manifestarlo. Pero yo entiendo que la cultura, si no forma parte, realmente esos objetivos no existirán, y sobre todo en ese último de alcanzar alianzas, creo que para las alianzas puede ser absolutamente necesaria la participación de la cultura. Que lo que nos va a ayudar a hacernos mejor y a construirnos probablemente sea la cultura y la educación. No puede haber un desarrollo humano sin cultura, y no puede haber cultura si no hay comunicación. Las lenguas no se pueden disociar de la cultura. La reivindicación que hacemos es esa, la diversidad lingüística tiene que ponerse de manifiesto y tiene que preservarse además esa diversidad lingüística. Igual que la diversidad cultural supone una riqueza, la diversidad lingüística también, porque ayuda a transformar el mundo a través de la cultura. Contar lo que es la transformación social y el cambio es difícil, pero si enfocas bien, buscas bien, te lo curras, haces muchos kilómetros, se puede encontrar. A esto luego solo hay que aderezarlo con un poco de creatividad y calidad de imagen. Con todo esto se puede conseguir productos que sean atractivos y que compitan con esa avalancha de productos audiovisuales que hay en las redes sociales y en los medios ahora mismo, que es muy difícil. Y para competir con ellos tenemos que coger técnicas de ellos, técnicas publicitarias, técnicas cinematográficas, calidad y contar los cuentos y las historias bien contadas. Que con el caso vasco cada vez se presta más atención a un modelo, el nuestro, que razonablemente lo que interesa al mundo es cuando se presenta no como un modelo que presta atención al desarrollo económico, sino como un modelo que presta atención al desarrollo humano sostenible, es decir, no solamente la agenda económica, pero la agenda social y cultural, pero la agenda medioambiental. En definitiva, nosotros seremos interesantes ante el mundo si somos capaces de decir que podemos construir una vertiente solidaria al modelo de libre empresa. Esa es, y no otra, desde el punto de vista socioeconómico, la baza que tenemos para que nuestra sociedad, el pueblo vasco, nuestra cultura y nuestra lengua tengan un sitio en el mundo que hoy todavía no tenemos.